Comer, puesto de Bolsa de Comercio presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos en TikTok también disponibles. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Vamos a comenzar con una noticia por demás sorpresiva, sobre todo por el país en donde se emitió, en donde se dio y en donde sucedió, que es un país que siempre se ha considerado políticamente muy estable, socialmente muy estable también. Estamos hablando de Corea del Sur, donde en el transcurso de la mañana en este continente, ya en la noche allá en Corea, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, repentinamente decretó el establecimiento de la ley marcial en todo Corea del Sur. Esto, por supuesto, que trajo shock en todo el mundo, pero también en la propia Corea, y desde entonces las noticias fueron bastante confusas, primero que nada porque nadie lo podía creer. Aparentemente ni siquiera los ciudadanos coreanos que se lanzaron sobre el edificio del Parlamento. Todo parece indicar que todo es cuestión de política interna en un conflicto que tiene el presidente Yoon Suk Yeol con la oposición, que entre otras cosas está promoviendo una investigación por corrupción en contra de la primera dama de Corea del Sur o de la esposa del presidente. Todo esto hizo que Yoon Suk Yeol decretara ley marcial, diciendo que el Partido Democrático, que es el de la oposición, era demasiado cercano y demasiado simpatizante con Corea del Norte y prohibió todas las actividades políticas. Se vino una ola de rechazo por parte de la ciudadanía y por supuesto por parte también del Congreso de Corea del Sur, y a las pocas horas de eso el presidente levantó o se retractó de la orden de ley marcial que emitió unas horas antes. Afuera del Parlamento, la gente que estaba ahí aglomerada celebró la decisión de la derogación de la ley marcial. Los parlamentarios o congresistas habían votado por bloquear esta decisión de Yoon, la cual habían demandado o habían señalado o aseguraban que era inconstitucional. Y bueno, tiempos extremadamente confusos políticos en Corea del Sur. Un foco que nadie esperaba que se encendiera en el mundo en este momento. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que China prohibió la exportación a Estados Unidos de minerales raros utilizados para la elaboración de semiconductores y equipo militar.
Resulta que China es la principal proveedora del mundo de este tipo de minerales raros que son los que están prohibiendo para su exportación a Estados Unidos, y estos incluyen el gallium, el germanium y el antimonio, o el germanio y el galio. Yo creo que más correctamente sería el galio, el germanio y el antimonio. Esto se da como respuesta de que la jornada anterior el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había decretado el establecimiento de límites a la venta de microprocesadores de memoria de banda ancha estadounidenses a China, específicamente a más de 100 empresas chinas, en una decisión que China catalogó como ilegal, y este martes vino la represalia. Se desconoce si Estados Unidos tiene la manera de proveerse de estos minerales, ahora que China ya no los tendrá. Definitivamente tendrá que ser alguna buena noticia para algunos otros países que estarían buscando desarrollar su minería de este tipo de minerales. Ya estaremos viendo. Rebeldes sirios avanzaron hacia Hama, una ciudad al oeste del país. El Observatorio de Derechos Humanos de Siria dijo que el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, quien lanzó la sorpresiva ofensiva en el noroeste de Siria la semana pasada, tomó control de varios pueblos en Hama, en la provincia de Hama. Como respuesta, fuerzas aéreas rusas y sirias han realizado varios ataques en el área, de acuerdo con esta organización de derechos humanos. En lo que fue un encendido, un revivamiento de la guerra civil en Siria, la cual permanecía en un estado de letargo. La guerra civil continuaba, lleva ya varios años, pero no estaba activa, vamos a decirlo así, no estaba activa. Este ataque sorpresivo sobre Alepo la semana pasada significa la reactivación de la lucha activa, valga la redundancia, en la guerra civil en Siria. Decir que según los reportes, este grupo Hayat Tahrir al-Sham de rebeldes, según los reportes, no están atacando o están cuidando mucho a la población civil. No están atacando a la población civil, a diferencia de ataques anteriores cuando la guerra civil se encontraba viva hace varios años. Y según los reportes, los ataques que están haciendo las fuerzas sirias para repeler a los rebeldes, de la mano de las fuerzas rusas, sí están atacando a la población civil en general. Esos son los reportes que se tienen en este momento desde aquella zona. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que la única real garantía de seguridad para el país es una membresía completa para la OTAN. Esto lo dijo en la reunión de cancilleres de la OTAN en Bruselas este martes. Ucrania espera que la OTAN emita una invitación formal para que se una al bloque, y eso espera que suceda esta misma semana, aunque realmente nadie más lo piensa así. Lo único que está pensando así es Ucrania, pero nadie más lo piensa. Sobre todo en este momento en el que hay mucha preocupación de que Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, impondrá condiciones bastante severas y objeciones bastante severas a Ucrania para que se una a la OTAN.
en el intento de Donald Trump de hacer su propio acuerdo de paz en esa zona, en el cual, de nuevo, queda implícito que no incluiría para Donald Trump el que Ucrania pertenezca a la OTAN, ya que es a lo principal, número uno, que se opone Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Existe la creencia, la estimación de que Vladimir Putin de Rusia podría negociar cualquier cosa menos que su vecino Ucrania se adhiera a la OTAN. Ese sería un punto absolutamente no negociable para Vladimir Putin, eso es lo que se asume. Entonces, digamos que para Vladimir Putin, cualquier inicio de un proceso de paz tendría que comenzar con la garantía de que Ucrania no se adhiera a la OTAN. Y después de eso, cualquier otra cosa pues es negociable. Y esa es la posición de Donald Trump. Hay que decir que originalmente esta reunión de cancilleres en Bruselas de la OTAN iba a ser exclusivamente para hablar de Ucrania, de este tema. Pero de pronto sucedió el avivamiento de la guerra civil en Siria, esta erupción de nuevo en esa zona, donde los rebeldes que son apoyados por Turquía, y que Turquía es miembro de la alianza de la OTAN, precisamente. Por otro lado, también han estado aumentando los sabotajes de Rusia hacia Europa y, por supuesto, el hecho de que la guerra en Ucrania está comenzando una etapa crucial, sobre todo con el triunfo de la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Hay que decir que la idea de que Ucrania se adhiera a la OTAN está perdiendo cada vez más adeptos, por la razón que le acabo de dar yo. Hay que decir que tanto Estados Unidos como Alemania, que son los principales benefactores en este momento de Ucrania, no están apoyando activamente, al menos, que Ucrania se adhiera a la OTAN. Hay que decir que, sin embargo, el papel de la OTAN se está expandiendo porque hay un programa nuevo, se estableció, de asistencia y entrenamiento a Ucrania en coordinación con los Estados Unidos para precisamente ayudar, como lo están haciendo a este país. Una cosa es ayudarlo, como lo están haciendo, y otra cosa es que se adhiera. Hay que decir que este programa tendrá 700 personas, compondrá o incluye 700 personas que serán dirigidas por un general de 3 estrellas con el objetivo, en parte, de armar un plan de asistencia a Ucrania que sea lo más aislado y protegido de Trump o anti-Trump posible, en caso de que Estados Unidos o el presidente Trump decida dejar de ayudar a Ucrania. Acuérdese usted que en el momento en el que Ucrania pertenezca a la OTAN, en ese momento la OTAN como organización, es decir, todos los países, estarían obligados a involucrarse militarmente en defensa de Ucrania contra Rusia, porque eso es lo que hace la OTAN. Atacas a uno, atacas a todos. Y por eso es por lo que no quieren en este momento aceptar a Ucrania, porque sería automáticamente entrar en guerra toda la OTAN con Rusia, y no quieren eso. Pero sin embargo, la están ayudando de manera muy activa, pero sin enviar tropas.
si entrara como miembro de la OTAN, tendrían que enviar tropas, y eso es lo que no quieren hacer. Y no va a suceder, no lo van a hacer, definitivamente. Hay que decir que en el conflicto entre Israel y sus vecinos, el grupo político Fatah, que se encuentra en la ribera occidental, así como Hamas en Gaza, que es en el este de Israel, acordaron entre ellos un acuerdo para designar a alrededor de una docena de no partidistas para que se encarguen de lo que sería el futuro de Gaza postguerra. A esto Israel ha dicho que no quiere que ninguno de estos dos grupos tenga nada que ver con el gobierno de la Franja de Gaza. Mientras tanto, Israel emitió nuevas órdenes de evacuación en el sur de Gaza, mientras continúa su bombardeo en esa parte de la franja. En Vietnam, una empresaria de bienes raíces multimillonaria, de hecho es billionaire, multimillonaria, mujer ella, Thong Mei Lan, perdió su apelación en contra de la pena de muerte que recibió por corrupción. De por sí es raro que en Vietnam una mujer sea condenada a la pena capital, pero esta mujer, eso fue lo que recibió, y mucho menos por crímenes de cuello blanco. Tuong Nhi Lan fue sentenciada en abril por haber defraudado nada menos que $12,000 millones al Saigon Commercial Bank. Hay que decir que esta sentencia de pena de muerte podría cambiarse a cadena perpetua si es que ella devuelve al menos 66% del dinero que presuntamente se robó. Y obviamente, si está con la pena capital en ciernes, es porque no ha devuelto esa plata. ¿Por qué no la ha devuelto? Desconozco el caso. Pero en teoría, si devolviera el 66%, ¿no está mal? ¿No está mal? Si en realidad los tiene, devuelve solamente el 66%, pero claro, permanecería en cadena perpetua. Se quedaría con el otro 33% para enriquecer a su familia, mientras ella permanece en la cárcel. Bueno, el presidente de Estados Unidos está nada menos que en África, está en Angola, que es la primera vez que un presidente de Estados Unidos visita ese país de manera oficial o en visita oficial. Hay que decir que en Angola el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos estaba completamente invertida en su relación con África. Ahí Joe Biden subrayó una inversión de $3,000 millones en una mejora al sistema de trenes del país con el objetivo de reforzar sus lazos y equiparar la influencia de Estados Unidos con la propia de China en esa región. Se espera que, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente Donald Trump, el próximo presidente de Estados Unidos, siga una política similar con esa región del mundo. Así es que lo tiene usted. Hablando de Gaza, volviendo al tema de Gaza, hay que decir que este martes estaba esperándose un reporte de las Naciones Unidas respecto de la economía de esta franja, sobre todo en la luz de la guerra con Israel. Hay que decir que en marzo pasado, el Banco Mundial ya había estimado que el costo de reparar la infraestructura dañada de Gaza sería de al menos $18,500 millones. Se sabe también
que la economía de la Franja de Gaza se ha contraído en al menos 90%, probablemente hasta más. Aunque la guerra se detuviera mañana, probablemente no sería antes del 2050 para que el Producto Interno Bruto de Gaza por persona vuelva al nivel que tenía antes de que comenzara la guerra el 7 de octubre del año pasado. Y sin embargo, no hay todavía un acuerdo a la vista para que termine el conflicto y, por tanto, para que termine la caída de la economía de Gaza. La semana pasada, la delegación de Egipto voló a Israel para presentar su más reciente propuesta de cese al fuego. Representantes del grupo militante palestino Hamas tuvieron después sus propias negociaciones en Cairo. Hay señales de que Hamas está dispuesta a ajustar sus demandas, como por ejemplo, ya no está exigiendo una salida inmediata de Israel de Gaza, por ejemplo, como manera de ellos ajustar sus exigencias. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se muestra renuente a aceptar cualquier resolución que fuera a afectarlo a él en el futuro, en su futuro político. En lo que se confirma, Benjamin Netanyahu tiene inversión política en este conflicto. Y bueno, hay que decir que en Turquía, rápidamente, en Turquía, los precios al consumidor subieron 47,1% anual en noviembre, de acuerdo a los últimos datos que se liberaron este martes. Por supuesto que 47,1% es muchísimo, sin embargo, es muchísimo menos que el 75,5% anual que se registró apenas en mayo. Mes a mes, el crecimiento de precios también cayó a 2,2% en noviembre y así ha permanecido ya por debajo de 3% por 4 meses consecutivos, lo cual para Turquía es una excelente noticia. Estos nuevos números son resultado de meses de un muy agresivo ajuste monetario y pudiera estos números últimos presionar al Banco Central de Turquía a que recorte su tasa de interés de referencia, la cual actualmente está en el 50% por primera vez en casi 2 años, en su próxima reunión de política monetaria que será este mismo mes. La economía turca podría definitivamente utilizar ese empuje, porque el Producto Nacional Bruto se encogió por 0,2% en el tercer trimestre comparado con el segundo, luego de los aumentos dramáticos en las tasas de interés que secaron por completo el flujo de crédito. De tal manera que un aflojamiento en la política monetaria podría impulsar el crecimiento. Sin embargo, si se le pasa la mano en los recortes de tasas de interés al Banco Central, pudiera poner en riesgo un nuevo impulso en la inflación, y ahí es donde entra la mano suave de la operación del Banco Central, de los banqueros centrales de Turquía en este caso, en ese balance que tienen que estar buscando constantemente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Celebremos los 50 años de la Fundación Ciudadelas de Libertad con la banda Chiqui Chiqui y los Ixos. Violencia
Acompáñanos este 12 de diciembre de 5 de la tarde a 12 de la noche en Rancho Garibaldi en Desamparados. Entradas disponibles en oficinas de la Fundación y en el Simpe Móvil 71 67 24 53. Valor de la entrada 8.500 colones. Te invita Cadena Radial Costarricense. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Catherine Guevara. Mi nombre es Mario Martínez. Les podemos contar que tuvimos ingresos extra mensuales con nuestras inversiones y que gracias a eso estamos ahorrando para poder pagarle la universidad a nuestra hija. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente. Porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. La semana pasada, y aquí lo estuvimos comentando, el Congreso de Nicaragua aprobó una reforma a la Constitución de Nicaragua para, pues en pocas palabras, afianzar, solidificar el poder ya absoluto de Daniel Ortega sobre Nicaragua. Entre otras cosas, la presidencia se convierte en una copresidencia. Usted sabe que en Nicaragua el presidente es Daniel Ortega, la vicepresidenta es la esposa de Daniel Ortega. Bueno, pues ahora ya serán dos presidentes, copresidentes, de acuerdo a la ley. Y asimismo, todo parece indicar que todo el poder que antes era dividido entre judicial, legislativo y ejecutivo, que es el presidencial, ahora se irá todo completamente hacia el poder presidencial y de ahí se coordinará hacia abajo, hacia el que dan abajo, el Congreso y el Poder Judicial. Con lo que se consolida y se reafirma y se afianza, pues el poder, la dictadura de Daniel Ortega, ¿no? Nuestro invitado de hoy fue alguien que por décadas estuvo aliado a Daniel Ortega. Él fue militante en el ejército sandinista y fue alguien muy cercano a Daniel Ortega, hasta que no. Tan no que Daniel Ortega le quitó la ciudadanía nicaragüense y lo sacó del país. Está exiliado ahora en Costa Rica desde 2018. Y bueno, yo le agradezco mucho al mayor en retiro, Roberto Samcam. ¿Qué tal, don Roberto? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia y en particular pues a ti y al resto del equipo de trabajo. Gracias. Quiero nada más comentar al público y también a usted, don Roberto, que yo en lo personal hubiera deseado querer entrevistar a alguien oficial dentro del régimen de Ortega o en el Parlamento, pero nadie de ellos, nadie adentro de Nicaragua está hablando, nadie, porque a mí me gustaría poder conocer cómo articulan ellos esta decisión. Entonces, pues como no quieren hablar, pues entonces tengo que hablar con gente, con los que valientes que pueden hablar, que son casi todos opositores o gente que era aliada ya no más con el régimen de Ortega. Así es que bueno, en ese sentido, don Roberto, yo le pido que a ver si nos puede tratar de explicar de qué se trata esta movida, esta reforma de ley de la semana pasada, dado que lo único que está haciendo es formalizando lo que ya se venía haciendo en la práctica. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué hacerlo formal? Sí, mira, yo separo todas estas reformas en dos partes, digamos. La primera es lo que tiene que ver con resolver un problema, podríamos llamarle, de la distribución del poder, un problema, un conflicto marital que se venía ya, digamos, gestando
por la promesa que le había hecho Daniel Ortega a Rosario Murillo de que en el 26 ella iba a ser la candidata. Esa promesa es de antes del 2011, antes de las elecciones del 2011. Claro, Ortega ve el 26 en esa época muy lejana, cuando ya ve que prácticamente queda 2 años. Para eso tiene que acelerar y buscar una solución que permita que Rosario Murillo no se convierta en su principal enemigo y poder resolver esa situación. Y la segunda parte de toda esta reforma es, como tú bien has dicho, poner a derecho, entre comillas, lo que han venido haciendo de hecho desde el 2007. Entonces, el sometimiento de los otros poderes, que no eran tales, ¿verdad? Siempre fueron un apéndice del Ejecutivo, pero ya ponerlo de manera formal en la Constitución política, que desaparecen como poderes, desaparecen como instituciones y se convierten en prácticamente en apéndices del Ejecutivo. Dependencias. Pero dígame una cosa, esto que usted nos está diciendo de la promesa, presunta promesa que le habría hecho Daniel Ortega a Rosario Murillo de entregarle la presidencia en el 2026, ¿esto es algo que es publicado oficial o eso es algo que usted sabe por su cercanía que tuvo con ellos? No necesariamente por la cercanía con ellos, sino a través de terceros, que también eran muy cercanos. Si fuera así, ¿por qué Rosario Murillo aceptó una copresidencia y no le exigió, ahora me cumples para el 2026 y yo me lanzo de presidenta? Porque Rosario Murillo tiene un problema mayúsculo y es el rechazo de todo lo que se conoce en Nicaragua como la vieja guardia del sandinismo. Hay mucho recelo por parte del ejército y Daniel no es tan tonto como para dejar en manos de Rosario una situación en la cual él va a ser apartado del poder y ella se va a encargar de demoler toditito lo que Daniel ha venido construyendo desde el 2007. Por eso es que él toma la decisión de decir, me van a acompañar en estos 6 años tanto el jefe del ejército como el jefe de la policía, que ya Rosario Murillo había sentenciado al jefe del ejército, Julio Avilés, de que en febrero, que son los cambios oficiales de los mandos militares, ya iba fuera. Y Daniel le dice, no, Julio Avilés se queda durante los 6 años que me resten a mí. Es decir, bloquea cualquier intento de Rosario de inmiscuirse dentro del ejército. Y es más, Daniel divide el poder en 2 áreas. Es decir, a él le queda Fuerzas Armadas y Política Exterior y el resto le queda a Rosario Murillo. Pareciera, escuchándolo a usted, pareciera que la copresidencia que el propio Ortega ha dicho que existe y que son una pareja presidencial, no existe como tal en el sentido de que pareciera que entonces Rosario Murillo no tiene tanto poder como se le adjudica que tiene. ¿Cómo no? Efectivamente tiene un poder bastante grande, sobre todo lo que es Estado y gobierno. Es decir, el día a día del gobierno y del Estado, ella es la que lo maneja. Y Daniel decidió quedarse con lo que es Ejército, Policía, las Fuerzas Armadas y Política Exterior. ¿Por qué? Porque Daniel se considera, se autopercibe como un líder mundial y no quiere que eso se le quite de las manos, su relación con líderes internacionales de la izquierda, etcétera. Inclusive, hasta en eso ha estado disminuido porque la relación estratégica de Nicaragua, del régimen de Ortega con China y Rusia, la maneja su hijo Laureano. Entonces, pero él quiere tener en la mano esa influencia en la política exterior nicaragüense y sobre todo el control del ejército y la policía, que es de lo que depende fundamentalmente la dictadura. Don Roberto, usted escribió un libro que se llama ¿Qué pasó en Nicaragua? Yo le quiero preguntar, yo a usted lo veo bastante joven, no sé si usted peleó en 1979, cuando el ejército sandinista al que usted perteneció derrocó a una dictadura, que es la dictadura de Anastasio Somoza, para pues tumbar la dictadura y en teoría, eso era lo que todo el mundo pensaba en aquel entonces, restablecer
la democracia en Nicaragua. Yo le pregunto, pero usted sin embargo fue sandinista. La idea original del ejército sandinista de derrocar a la dictadura de Somoza era y fue la de establecer la democracia en Nicaragua, o siempre pensaron que iba a ser un objetivo de dominio de Nicaragua o régimen de Nicaragua perpetuo por parte de los sandinistas en el futuro? De hecho, en el programa histórico del Frente Sandinista se habla de democracia, se habla de economía mixta, etcétera. Es decir, nunca, jamás se pensó en sustituir una dictadura por otra. Sin embargo, pregunta, sandinistas estaban aliados con Cuba y con Rusia, ¿cierto? Sí, y ese fue uno de los principales problemas que, digamos, trastocó el sentido de la revolución popular sandinista. ¿Por qué? Porque, bueno, un movimiento revolucionario lo determina el carácter de su dirigencia, y la dirigencia estaba prácticamente, había sido, digamos, entrenada, preparada, criada, entre comillas, en Moscú, en La Habana, y los vínculos que había, sobre todo con Fidel, con Cuba, eran demasiado fuertes como para rechazarlos. Había un endiosamiento a la figura de Fidel Castro. De hecho, la primera ayuda que llega a Nicaragua es de parte de Jimmy Carter, ¿ya? Y sin embargo le dan un portazo en las narices y se prefiere caer en las manos y en los brazos de Cuba y luego de la Unión Soviética. Y usted pertenecía al ejército en ese momento. En ese momento, ¿todos aceptaban la ayuda y la alianza con Cuba y con Rusia? Sí, nosotros tuvimos la gracia de que a partir del 81 ya empezó una guerra de guerrillas en contra de la revolución, y no nos permitió, en el caso personal, ni siquiera teorizar sobre qué es lo que realmente perseguíamos, sino que la tarea inmediata era la guerra contra las fuerzas que se oponían a la revolución. Claro. Y entonces, ¿usted considera que en ese momento su compañero de lucha, Daniel Ortega, era un demócrata? Bueno, revisando la historia, jamás fue un demócrata, pero había, es decir, el proyecto, digamos, se trastoca cuando ya existe una mentalidad totalitaria, hegemónica, hegemonista, y el FCLN quiere convertirse en la fuerza única, exclusiva, que guíe los destinos de la revolución, y se deshace de una cantidad enorme de aliados que tenían. ¿Usted se atreve a opinar en qué momento fue en el que Ortega se convirtió en no demócrata o tuvo aspiraciones dictatoriales? Porque él estuvo en el poder un tiempo, lo abandonó democráticamente, lo volvió a coger democráticamente, y en ese momento fue cuando se le quitó lo demócrata. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Usted tiene alguna opinión? Yo creo que hay un punto de quiebre, y es en el 79. Incluso hay unos escritos de Tomás Borges que dicen que ellos pierden el rumbo cuando comienzan a vivir en las casas de los millonarios que habían sido confiscados, cuando empiezan a quedarse con los vehículos. Y hay anécdotas de Humberto Ortega, por ejemplo, con los Mercedes-Benz. Y entonces cuando empiezan ya a disfrutar de las mieles del poder, y decías, me acuerdo en aquella época, cuando se empieza a saborear el discreto encanto de la burguesía, y ahí es donde se pierde el rumbo, porque el dinero y el poder corrompen. Totalmente. Y creo que ahí es el punto de quiebre. Pero sin embargo, eso fue en el 79, cuando derrocaron a Somoza. 79-80, sí. Exacto, cuando derrocaron a Somoza, y lo que usted dice de que se quedaron en la casa de los ricos es cierto. De hecho, la casa donde está ahora Daniel Ortega era una casa de un rico que se la quitaron. Pero sin embargo, después de eso, Daniel Ortega fue presidente, entregó el poder democráticamente, y varios años después, es decir, él no se convirtió en dictador hasta más de 10 años, más de una década después de ese evento del 79.
Bueno, la época del 79 al 90, bueno, se conoce, una parte la conoce como Revolución Popular Sandinista, otra parte la conoce como la dictadura militar sandinista. Entonces, ahí no es un juego de palabras, sino una serie de hechos, de realidades, y cosas que, digamos, el mismo hecho de la guerra provoca una escasez de bienes, hay una fractura enorme en la economía, y ahí ya empieza a distanciarse el proyecto original para convertirse en un proyecto ya donde, digamos, el grueso del presupuesto va dirigido a la guerra. Hay un enfoque que está más dirigido a la defensa militar de la revolución. Se abandonan todas las políticas sociales por ese mismo hecho de que todos los recursos van dirigidos a la guerra. Y entonces creo que ahí ya hay un rompimiento. Pero en el caso de, por ejemplo, en el 84 hay elecciones en las cuales prácticamente no hay posibilidades de que la oposición pueda llegar al poder en el 84, y es cuando ya Daniel oficialmente asume la presidencia en su primer periodo presidencial, ¿verdad? Entonces hubieron elecciones, pero no estaban esas elecciones considerando que la oposición podía ganar, podía llegar al poder. Claro. Daniel Ortega pudo haber dejado la presidencia, como lo hacen todos los presidentes de América Latina, pudo haber dejado la presidencia democráticamente y seguir siendo un hombre muy rico. ¿Por qué decidió no entregar más la presidencia y hacerse un dictador? Cuando el 25 de febrero, perdón, del 90, ya se conocen los resultados y se conoce la derrota electoral, se conoce pues como la noche triste. Y ahí Ortega hace un juramento en su círculo que si ellos vuelven al poder no lo van a entregar nunca más. Y Tomás Borges ya unas palabras, unas frases que son prácticamente aplastantes para el futuro del país. Y dice, lo peor que podemos hacer, dice, debemos hacer lo que sea necesario hacer. Lo que no podemos hacer es volver a perder el poder. Y esas fueron unas frases lapidarias que Daniel Ortega las retoma, y una vez que llega al 2007, él dice, este poder no se vuelve a entregar jamás. Y ese era uno de los problemas que mucha gente no percibió, sobre todo el gran capital y las cúpulas empresariales que amamantaron a Daniel Ortega en todo ese rumbo y esa trayectoria desde el 2007 hasta hoy, donde la deriva autoritaria, dictatorial y ahora una dictadura dinástica fueron parte cómplices ellos de haber, digamos, creado ese monstruo. ¿Hay alguna diferencia sustancial, no en la democracia, porque en eso no hay diferencia, en la economía, en lo social, en la prosperidad, entre la dictadura somocista y esta dictadura? No, son, digamos, no podría, digamos, hacer muchas comparaciones. Estamos hablando de dos dictaduras. Resultó que una dictadura vino y quitó a la otra. Entonces la pregunta es si acaso Nicaragua está mejor que antes. No, absolutamente no. Es decir, estamos hablando de dos dictaduras. Precisamente hoy venía hablando con un amigo y decía, bueno, al comparar la dictadura de Ortega con la dictadura de Somoza, sale perdiendo Somoza, lo que no significa que Somoza ahora lo vamos a santificar, ¿verdad? Son dos dictaduras crueles, sanguinarias, sangrientas. Pero uno revisa, digamos, los índices de educación y antes del 79, bachiller tenía un nivel de escolaridad y de conocimientos altísimo. Hoy usted le hace un examen a un bachiller y probablemente alguien de primer año de secundaria aquí en Costa Rica sale mucho mejor. No hay un límite de comparación porque todo está politizado, todo está partidizado. La salud, por ejemplo, el seguro social que manejaba Somoza era uno de los más importantes y de los mejores de Latinoamérica. Ahora el seguro social en Nicaragua, el INSS, está quebrado prácticamente, técnicamente está quebrado. Es decir, la atención es pésima
la salud en términos de calidad es muy baja. Entonces lo que está diciendo es que es una peor dictadura que la que se tenía antes. Totalmente, totalmente. ¿Cómo cree usted, por lo que acaba de decir, hablando de la dinastía, cuando se vaya de este mundo Daniel Ortega, que no puede faltar mucho porque ya es un hombre muy mayor, se quedaría la esposa y después de la esposa todo viene en línea para que se quede el hijo mayor, ¿cierto? ¿Cómo cree usted que va a terminar cuando eventualmente termine este régimen? Bueno, hay muchas elucubraciones en realidad en torno a eso, hay muchos escenarios. Mucha gente ha puesto excesivas expectativas en esta nueva administración norteamericana que mande al traste a Maduro, a Ortega, lo cual, como digo, es unas expectativas muy altas. El problema para Nicaragua ahorita es que no hay una oposición unificada, creíble, que sea realmente una alternativa de poder a Ortega. Ortega ha sido muy eficaz en destruir la oposición, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que no ha expulsado o no ha asesinado, la ha cooptado, porque esa ha sido su especialidad, la cooptación. Por eso en este segundo libro mío, ¿Qué pasó en Nicaragua?, lo que narro es ese proceso de cooptación del empresariado, de las Fuerzas Armadas, de sectores de la iglesia, e incluso del mismo pueblo pobre que con dádivas y con regalías lo convenció de un proyecto que era venta de humo, ¿verdad? Entonces estos escenarios creo que van a ser muy complicados porque si no hay una oposición organizada, fuerte, creíble y como una verdadera alternativa de poder, Nicaragua va a estar condenada a continuar esta dictadura que, como dice usted perfectamente, se puede extender hacia, no es el hijo mayor, ¿verdad?, pero es uno de los hijos y el que se le conoce ya como el delfín, el que está en la línea de sucesión. Ojalá y la biología sea, digamos, contundente y no solo se lleve a uno, sino que se lleve a estos dos ancianos decrépitos que han convertido a Nicaragua en una verdadera finca. Don Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, yo le agradezco, y en el exilio ahora en Costa Rica, le agradezco muchísimo su excelente disposición a charlar con nosotros. Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Hasta la próxima, gracias a usted. Bien, es martes y siendo martes tenemos en línea, no sé si tenemos en línea a nuestro buen querido amigo y colega Fernando Francia, no está en línea, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos una pequeña pausa? Esperemos a que se conecte don Fernando y regresamos con más. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Celebremos los 50 años de la Fundación Ciudadelas de Libertad con la banda Chiqui Chiqui y los Ixos. Acompáñanos este 12 de diciembre de 5 de la tarde a 12 de la noche en Rancho Garibaldi en Desamparados. Entradas disponibles en oficinas de la Fundación y en el Simpe Móvil 71 67 24 53. Valor de la entrada 8.500 colones. Te invita Cadena Radial Costarricense. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, gracias por estar con nosotros y ahora sí ya está con nosotros también Fernando Francia en su segmento de los martes. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Ya se siente diciembre, aunque el clima todavía no nos lo indica, pero pues ya estamos en diciembre, ¿no? Y bueno, a ver quién le dice al invierno que ya es hora de que ya se vaya, ¿no? No sé, parece parecida a la historia que estaban conversando recién. Alguien se tiene que ir pronto. A ver si, bueno, el invierno se va, el invierno uno se va seguro y se va pronto, el otro quién sabe. El otro, quién sabe. Y bueno, la historia nos tiene estas cosas, ¿verdad? Paradojas, problemas. Y yo quería traer hoy, porque se acerca una fecha importante en Costa Rica, pero poco conocida, que también de la historia,
y también de sucesos pues no muy bonitos. El 7 de diciembre, que este sábado será 7 de diciembre y se van a cumplir 30 años, el 7 de diciembre de 1994 Costa Rica vivió una tragedia que marcó profundamente el movimiento ecologista. Esa madrugada, un incendio en Guadalupe cobró la vida de 3 integrantes de la Asociación Ecologista Costarricense: Óscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante Montaño. Jaime era boliviano. Las razones del incendio nunca fueron suficientemente explicadas para los familiares. Meses después, en circunstancias igualmente sospechosas, extrañas, falleció David Maradiaga, también integrante de AECO. A pesar de las décadas transcurridas ya desde aquellos años 90, las circunstancias de sus muertes permanecen en la penumbra, envueltas en misterio y, claro, en impunidad. Estos cuatro ecologistas lideraron campañas cruciales en defensa del ambiente y las comunidades locales en Costa Rica. Su labor más destacada y más reciente al momento de su muerte fue la oposición a una empresa maderera que pretendía construir un muelle y una planta astilladora en el Golfo Dulce, zona de alta sensibilidad ecológica en Costa Rica, en el sur. Pero también trabajaron por las comunidades marginadas de Los Guido, en Desamparados, por ejemplo, contra la deforestación en general. Iniciaron además la larga campaña antiminería de Oro a Cielo Abierto, que culminó con éxito más de 20 años después, y muchas otras iniciativas ecologistas de los 90. La falta de esclarecimiento de aquellos hechos mortales no solo es una afrenta a la memoria de Óscar, María del Mar, Jaime y David, sino también un reflejo de una sociedad que con demasiada frecuencia permite que el olvido se imponga sobre la justicia. La impunidad en estos casos envía un mensaje peligroso, que la defensa del ambiente y los derechos humanos puede pagarse con la vida, sin que haya consecuencias para los perpetradores. Y claro, en nuestros países, en Honduras, en Colombia, en México, podrá ser cotidiano, pero en Costa Rica parecía que no en ese momento. La impunidad ya está fraguada, quizás no pueda solventarse, pero la memoria puede repararse. Recordar sus vidas y sus luchas es un acto de resistencia contra el olvido. También una declaración de amor a la tierra, al aire, a la vida. En un país que se enorgullece de su paz y democracia, crímenes impunes como este son una mancha indeleble. La memoria colectiva debe servir como un faro que ilumine el camino hacia un país siempre más sostenible, con justicia social, asegurando que el sacrificio de estos ecologistas no haya sido en vano. Un puñado de personas hemos insistido en este importante suceso en la historia nacional. Costa Rica ha luchado para ser más verde, sostenible y ha costado vidas. No es solo por la idiosincrasia del tico, es también debido a la resistencia de activistas, organizaciones y comunidades. Este año, al cumplirse 30 años de ese asesinato, se ha declarado el 7 de diciembre como día homenaje a las personas asesinadas por defender el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y también para recuperar la memoria histórica e institucional de las luchas socioambientales del país. Así que este sábado 7 de diciembre, frente a Estudios Generales, allí en el llamado Pretil de la Universidad de Costa Rica, de la sede Rodrigo Facio en San Pedro, se sembrará un árbol, varios árboles, como inicio de actividades conmemorativas por Óscar, María del Mar, Jaime y David. En Costa Rica hace 30 años asesinaron a 4 ecologistas. Esto no debe quedar en el olvido, por más país ecológico, pacífico y democrático que seamos o queramos ser. Pero entonces, Fernando, ¿sí se comprobó que fue asesinato? No quedó nunca claro nada. Yo lo digo con esas palabras. Yo lo digo con esas palabras porque hay indicios, pero nunca se aclaró nada. Nunca se aclaró nada. Sí, pero hubo investigaciones privadas, incluso con dineros de organizaciones ecologistas del resto del mundo, que enviaron dinero para hacer investigaciones privadas, obviamente sin rendir cuentas, sin, digamos, pedir facturas, que enumeraron una serie de acontecimientos el día, la madrugada, la noche de ese 7 de diciembre, la noche previa. Pero esa investigación quedó bajo llave por la nueva dirección de la organización ecologista costarricense, que no dio acceso a esa investigación a prácticamente nadie después. Entonces hubo una serie de cosas posteriores también, todas muy extrañas. Y me imagino que sí, pero ¿sabemos si se le practicaron autopsia a los cuerpos y no murieron de balazos, asesinados? ¿Sabemos cómo murieron efectivamente?
Sí, hay informes forenses y indican que murieron asfixiados por el humo de la propia vivienda. Y una cosa curiosa que salió en la prensa, pero apenas, es que el cuerpo de María del Mar estaba cerca de la puerta de salida de la casa, pero la investigación privada dio, por no sé con qué detalles de la estructura de la casa, que la puerta estaba cerrada con alguna tranca exterior. Entonces hay ese tipo de detalles. Claro, nadie lo puede decir con certeza, ni una cosa ni la otra, pero tratar de recuperar esa memoria de esos mártires ecologistas me lleva a mí a decir sin tapujos asesinato. Ya. Bueno, pues Fernando Francia, muchísimas gracias como cada martes. Un abrazo grande, Alberto. Hasta la próxima. Hasta el próximo martes. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto